Recorridos de la información. De primeras lecturas al detalle de las noticias. La Cola Feliz. Con Mariela Celis y Nelson Bocaranda. Circuito Éxitos. Amigos, vamos a entrevistar a Sabrina Martín, es una periodista venezolana corresponsal del Panam Post en Lima, porque Perú superó a China en muertes por COVID. Perú llega a 4.767 fallecidos contra China, que tiene 4.624, por poner una comparación con el país originario del virus. Perú superó a China y también sumó 5.000 nuevos casos, que no los están presentando en la lista de John Hopkins, solamente como hace Venezuela, no presentan los casos, sino el total. Es el 10º país del mundo con más contagios declarados, acumulando 174.884. El último boletín pues da esa incidencia en víctimas, y precisamente por eso queremos conversar con esta compañera, compatriota y colega. Así que bueno, te damos la bienvenida en la distancia, Sabrina, y un placer que nos hayas atendido. Nelson, muchísimas gracias por este contacto y gracias por reportar lo que está sucediendo desde Perú, que además es uno de los países que más recibe venezolanos que también se ven afectados ante esta situación. Bueno, y pues, ponnos el balance. Di algunas cifras que estaban aquí en el coronavirus, el Worldometer, precisamente de la pandemia, que da las cifras todos los días, pero pasa lo de aquí, que no coloca nuevos casos. Inclusive España, bueno, en algunos no ha habido nuevos casos, pero aquí sí hay nuevos casos y no lo dicen, ¿no? Sí, bueno, aquí si sacamos las cuentas, pues habrían 4.845 más casos que ayer, que los anunciados el día de ayer. Evidentemente, el gobierno de Martín Vizcarra está intentando implementar la mayor cantidad de pruebas posibles, y por lo cual se conoce la mayor cantidad de casos. Sin embargo, es una cuestión paradójica porque Perú fue el primer país de la región en decretar cuarentena total a nivel nacional. Y sin embargo, como ya tú mismo lo afirmaste, es el segundo país de Latinoamérica con más casos después de Brasil. ¿Qué sucede? El caso de Perú es característico porque más del 70% de la población peruana es informal, o sea, trabaja en el sector informal, no depende de un jefe, no depende de un empleador, y por lo tanto prácticamente vive del día a día. Como país o como gobierno ha sido bien difícil controlar esa situación porque evidentemente si dices a una población que se asemeja en número a la venezolana, que se mantenga en sus casas, pero el 70% no tiene empleador, sí. Lo que necesita es trabajar y vivir del día a día. Entonces, muchos, aunque el virus inició en zonas de clase media y clase media alta, realmente ahora la infección o la propagación del virus se está dando en las zonas de clase media baja y muy baja. ¿Por qué? Por esto mismo que te estoy comentando. La mayoría no tiene cómo sobrevivir en cuarentena, no tiene ingresos, tiene que buscar la manera de comer, y esa es la razón por la cual en las zonas populares es donde más han salido y donde más se ve el virus. Vizcarra decretó esta cuarentena el pasado 16 de marzo, y después de estos 80 días de emergencia, bueno, vemos que pareciera que no está funcionando del todo bien esta cuarentena, porque quienes la han podido asumir son quienes de alguna manera tienen los medios o los ingresos para poder sobrevivir en este tiempo. Bueno, aquí hay el 15, casi 16% de positivos sobre los cerca de 1.100.000 pruebas realizadas. Eso es importante porque Perú pareciera que es el líder, nos están diciendo el número de muestras por cada millón de habitantes. Sí, óyeme, allá empezó, me decías, hace 80 días, pero hay áreas del país que está más controlado. ¿Dónde está más controlado? ¿En las grandes ciudades o a nivel de las ciudades más pequeñas? ¿Qué información hay internamente dentro de Perú para tener más o menos un índice de comportamiento de los contagios? Bueno, está más controlado en las ciudades más pequeñas. De hecho, en Arequipa, según lo que pude leer, es como una ciudad
ejemplo, ¿no? Para cómo se ha llevado esta situación del coronavirus. Sin embargo, Lima, que es donde está la mayor cantidad de habitantes, está realmente descontrolada la situación. Es en Lima donde hay más casos de coronavirus y es donde menos pueden controlar el efecto del virus, precisamente por lo que comentaba anteriormente, de que la mayoría de los pobladores, de la gente que vive aquí, pues Sí. no tiene cómo sobrevivir una cuarentena y pues sale a la calle sin ningún tipo De no sin protección, ningún pues. tipo de medida, porque la verdad es que salen con sus respectivos Tapabocas. tapabocas, por ejemplo. Pero tú puedes salir con tapabocas, pero si no te lavas las manos, si no tomas las medidas de higiene, si además de eso te montas en autobús, que es el servicio que más se utiliza aquí por la cantidad de peruanos que hay sin automóvil, pues eres más propenso a contagiarte. De hecho, según el gobierno peruano, los lugares donde existe mayor cantidad de contagio, o por lo menos que son más propensos son los hospitales, mercados populares, bancos y transportes públicos. Son los principales focos de contagio, que es exactamente en los sectores más populares. Óyeme, venezolanos allá, como tú, ¿habrá algunos contagiados? ¿Qué sabes de algunos de los compatriotas? Sí, sí. De hecho, ayer estuve leyendo una noticia donde 2 venezolanos lograron superar el coronavirus. No logro tener cifras oficiales sobre cuántos venezolanos hay contagiados. Sin embargo, conozco un caso de una señora venezolana que falleció por coronavirus, y su familia que también tenía coronavirus, pero que estaban resguardados en sus casas. Pero casos oficiales de venezolanos con contagio no los tengo, no los he logrado ver. Sin embargo, como te comento, el caso de los venezolanos es particular porque no tienen, a ver, es más difícil que un venezolano reciba una atención médica a que un peruano la reciba. Y los venezolanos también, muchos de ellos han denunciado a través de las redes sociales que les da temor acudir a un centro de salud o llamar para ser atendidos, debido a que justamente el gobierno peruano está enfocado en atender a la población peruana sin tomar en cuenta que los venezolanos también son propensos a infectar a los mismos peruanos. También salió a través de las redes sociales un incidente donde personal médico se negaba a otorgar mascarillas a venezolanos precisamente por ser de nacionalidad venezolana. Entonces, la situación de nuestros compatriotas aquí está bien difícil, porque si a eso se le suma la cantidad de desalojos que hay en el caso de alquileres, como Falta de las pago, por ONG, falta de pago, falta de por ingresos, falta de claro, dinero, pobrecito. sí, por falta de ingresos, pero además uno se pone a ver por qué existen estos desalojos si igual en cuarentena no van a recibir a nuevos inquilinos, ¿no? Entonces, la situación no es bonita. De hecho, por eso se están regresando tantos venezolanos al país, porque se ven entre la espada y la pared. No es lo mismo decir que tú como peruano te quedas sin trabajo y acudes a tu familia para que te reciba, a un venezolano que llegó en condiciones paupérrimas por la crisis en Venezuela y que no tiene a dónde salir corriendo para que lo reciban en casas, ¿no? Y sobre todo en plena cuarentena, donde la gente evita más bien el contacto. Está bien difícil la situación en el caso de nuestros compatriotas. Y no ha habido vuelos de retorno. No ha habido vuelos de retorno, pero leí que la semana pasada la semana pasada hubo un vuelo de retorno. Es el primero después de 80 días de cuarentena. El primero después de 80 días de cuarentena. Bueno, oye, y también ya para cerrar, y con Ecuador, porque Ecuador tiene casos por todos lados también, los vecinos. Sí, el caso de Ecuador no lo conozco a profundidad porque, como sabrás, me dedico a cubrir Venezuela y a cubrir Perú. No, está bien, te digo, pero también ahí debe haber algunos temores porque las fronteras son muy abiertas. Claro, claro. De hecho, bueno, la frontera está cerrada, pero sí, porque como todas las fronteras de Sudamérica son todas inseguras y hay caminos verdes, y sí está preocupando bastante. De hecho, tengo entendido que en la frontera están colocados algunos puestos donde se hacen las pruebas para los transeúntes. El problema también se presentó, como vimos también en las redes sociales y en algunos medios de comunicación,
cuando decenas de venezolanos trataron de salir de Perú para Ecuador por tierra y obviamente pues no los dejaban pasar, O sea, y claro. esto también causó no solamente preocupación, sino que efectivamente es un foco de propagación del virus. Perfecto. Bueno, Sabrina, de verdad que nos encantó conversar contigo. Sabrina Martín, amigos, periodista venezolana de Valencia. Así que un gran abrazo y bueno, a cuidarse. Distancia y categoría, como decían antes, distancia y tapaboca, ¿oíste? Ok. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Nelson. Un placer, Sabrina. Seguimos, amigos, entonces, en La Cola Feliz.